Hola a todos, bienvenidos a una nueva oportunidad de aprender medicina interna. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 20 de Harrison, fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más comunes en la medicina en general. Es una manifestación prominente de varios síndromes sistémicos, neurológicos y psiquiátricos. Aunque en una pequeña proporción de pacientes no podemos identificar la causa precisa. La fatiga se refiere a la experiencia subjetiva del ser humano de cansancio físico y mental, pereza y agotamiento. En el contexto de la medicina en general, se define de manera más típica y en términos prácticos como la dificultad para iniciar o mantener la actividad física o mental de manera voluntaria. Cualquiera que haya padecido una infección autolimitada ha experimentado este síntoma casi universal. Y la fatiga siempre llama la atención del médico cuando su causa es desconocida, cuando no remite, o si su intensidad es desproporcionada a lo esperado con base en el desencadenante relacionado. La fatiga debe diferenciarse de la debilidad muscular, que es una reducción de la fuerza muscular como tal. La mayoría de los pacientes que refieren fatiga no muestran debilidad verdadera cuando se valora de manera directa la fuerza muscular. La fatiga también es diferente de la somnolencia, que se refiere a la tendencia al sueño en el contexto de la alteración de la fisiología del sueño-vigilia. Y también es diferente la disnea de esfuerzo, aunque algunos pacientes usan la palabra fatiga para describir esos síntomas. La tarea fundamental del médico al valorar a pacientes con fatiga es identificar la causa subyacente y desarrollar una alianza terapéutica cuyo objetivo sea evitar que los pacientes se sometan a estudios diagnósticos costosos y fútiles y dirigirlos hacia un tratamiento que sea eficaz. Aquí viene mi comentario personal. Miren que el diagnóstico, o más bien el reconocimiento de fatiga, saber la definición, saber qué es fatiga, es complicado, es complejo. Y miren que un capítulo y un libro tan importante, tan bueno como es Harrison, aún no es capaz de darnos una definición exacta de lo que es fatiga. Y muchas veces lo podemos encontrar como astenia y como adinamia. Hace poco yo les comentaba a mis internos y les comentaba en las redes sociales que si uno se pone a revisar las definiciones de astenia y las definiciones de adinamia, eso termina siendo lo mismo y es igual que fatiga. Entonces, astenia, adinamia, fatiga, básicamente es lo mismo, es simplemente la dificultad para empezar una tarea, como para decidirse a empezar una tarea porque le falta esa fuerza, porque le falta esas ganas de hacer alguna actividad, pero realmente es una definición complicada. Es inespecífica y por esa razón es importante que intentemos llevar a cabo un interrogatorio muy específico, muy bueno con los pacientes para ver realmente si ese síntoma que nos está refiriendo es fatiga, es astenia, es adinamia o lo que tiene es otro padecimiento como lo dice Harrison. Ojo que de pronto no sea somnolencia, que de pronto no sea disnea, que no sea el malestar que produce la fiebre, que son distintos. Entonces aquí seguimos con la epidemiología y las consideraciones globales. La variabilidad en las definiciones de fatiga y los instrumentos de encuestas utilizados en diferentes estudios hacen difícil obtener cifras precisas con respecto a la carga de fatiga a nivel mundial. El punto de prevalencia de la fatiga fue de 6.7% y la prevalencia de por vida fue de 25% en una encuesta grande realizada en población estadounidense por el National Institute of Mental Health. En clínicas de atención primaria en Europa y en Estados Unidos, entre 10 y 25% de los pacientes encuestados reportaron síntomas de fatiga prolongada, es decir, más de un mes, o crónica, es decir, más de 6 meses. Pero solo en una pequeña proporción de pacientes fue la fatiga la razón principal para buscar atención médica. En una encuesta comunitaria de mujeres en India,
12% reportó fatiga crónica. En cambio, la prevalencia de síndrome de fatiga crónica, de acuerdo con la definición publicada por el US Center of Disease Control and Prevention, fue baja. Diagnóstico diferencial. Enfermedades psiquiátricas. La fatiga es una manifestación somática común de muchos síndromes psiquiátricos mayores, incluida la depresión, ansiedad y trastornos somáticos. Los síntomas psiquiátricos se reportan en más del 75% de los pacientes con fatiga crónica inexplicable. Enfermedades neurológicas. Los pacientes con fatiga a menudo refieren debilidad, pero con la exploración cuidadosa rara vez se puede detectar debilidad muscular objetiva. Si se encuentra, la debilidad muscular debe localizarse al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico o a la unión neuromuscular o al músculo y deben obtenerse los estudios apropiados. La fatigabilidad de la fuerza muscular es una manifestación cardinal de algunos trastornos neuromusculares como la miastenia gravis y puede diferenciarse de la fatiga al encontrar disminución clínicamente aparente de la fuerza que el músculo genera con las contracciones repetidas. La fatiga es uno de los síntomas más comunes y molestos reportados en la esclerosis múltiple. Afecta a casi 90% de los pacientes y puede persistir entre las crisis de esclerosis múltiple y no necesariamente tiene correlación con las imágenes por resonancia magnética sobre la actividad de la enfermedad. A menudo, la fatiga también es una característica de muchas enfermedades neurodegenerativas, lo que incluye enfermedad de Parkinson, disautonomía central y esclerosis lateral amiotrófica. Después de la apoplejía, la fatiga es un trastorno bien descrito pero mal comprendido con una prevalencia muy variable. La fatiga episódica puede ser un síntoma premonitorio de migraña. La fatiga también es consecuencia frecuente de la lesión encefálica traumática, que a menudo ocurre relacionada con depresión y trastornos del sueño. Trastornos del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una causa importante de somnolencia diurna excesiva relacionada con fatiga y debe investigarse utilizando una polisomnografía nocturna, en particular en pacientes que roncan de manera intensa, en individuos obesos y con otros factores que predicen una apnea del sueño. Se desconoce si la privación acumulativa del sueño, que es común en la sociedad moderna, contribuye a la fatiga clínicamente aparente. Trastornos endocrinos. La fatiga puede asociarse con debilidad muscular verdadera que anticipa a los síntomas de hipotiroidismo, en particular en relación con pérdida de cabello, resequedad cutánea, intolerancia al frío, estreñimiento y aumento de peso. La fatiga relacionada con intolerancia al calor, diaforesis y palpitaciones es típica del hipertiroidismo. La insuficiencia suprarrenal también puede manifestarse con fatiga inexplicable como síntoma principal o prominente, a menudo con anorexia, pérdida de peso, náusea, mialgia y artralgia. Puede haber hiponatremia, hiperpotasemia e hiperpigmentación al momento del diagnóstico. La hipercalcemia leve puede causar fatiga, en ocasiones relativamente leve, mientras que la hipercalcemia grave puede ocasionar letargo, estupor y estado de coma. La hipoglucemia y la hiperglucemia puede ocasionar letargo, a menudo relacionado con confusión. La diabetes crónica, en particular la tipo 1, también se asocia con fatiga, independientemente de las concentraciones de glucosa. La fatiga también acompaña la enfermedad de Cushing, hipoaldosteronismo e hipogonadismo. La concentración baja de vitamina D puede vincularse con fatiga. Hepatopatías y nefropatías. La insuficiencia hepática crónica y la nefropatía crónica puede causar fatiga. Más del 80% de los pacientes con hemodiálisis refieren fatiga, uno de los síntomas reportados más a menudo por los pacientes con enfermedad renal crónica. Obesidad. Esta se relaciona con fatiga y somnolencia con o sin la presencia de apnea obstructiva del sueño. En pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica hay mejora de la somnolencia diurna más pronto de lo que sería de esperarse si se considera solo la pérdida de peso y la resolución de la apnea del sueño. Otros factores comunes en el paciente obeso probablemente también contribuyan, lo que incluye depresión, inactividad física y diabetes. Inactividad física.
La inactividad física se relaciona con fatiga y el aumento de la actividad física puede mejorar la fatiga en algunos pacientes. Desnutrición. Aunque la fatiga puede ser una característica de presentación de la desnutrición, el estado nutricional llega a una comorbilidad importante y como un factor que contribuye a la fatiga en otras enfermedades crónicas, lo que incluye la fatiga relacionada con cáncer. Infección. Las infecciones agudas y crónicas a menudo causan fatiga como parte de un síndrome infeccioso más amplio. La valoración de una infección no diagnosticada como causa de fatiga inexplicada y en particular de fatiga prolongada o crónica debe guiarse por la anamnesis, la exploración física y factores de riesgo para infecciones, con particular atención a la tuberculosis, VIH, hepatitis crónica B y C y endocarditis. La mononucleosis infecciosa puede causar fatiga prolongada que persiste por semanas a meses después de una enfermedad aguda, pero la infección con virus del Epstein-Barr rara vez es la causa de fatiga crónica inexplicable. Fármacos y drogas. Muchos fármacos, uso de drogas, abstinencia de drogas y fármacos y el consumo crónico de alcohol puede ocasionar fatiga. Los fármacos que con mayor probabilidad causan fatiga en este contexto incluyen los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, los opioides, los relajantes musculares, los anticonvulsivos y los beta bloqueadores. Enfermedades cardiovasculares y pulmonares. La fatiga es uno de los síntomas más agotadores informados por pacientes con falla cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y afecta en ellos la calidad de vida. Enfermedades malignas. La fatiga, en particular la relacionada con pérdida de peso inexplicada y no deseada, puede ser un signo de cáncer oculto, pero esta rara vez se identifica como causa en pacientes con fatiga crónica inexplicada en ausencia de otros síntomas o signos. Casi el 40% de los pacientes con cáncer experimentan fatiga al momento del diagnóstico y más del 80% de los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad. Enfermedades hematológicas. La anemia crónica progresiva puede manifestarse con fatiga, en ocasiones relacionada con taquicardia de esfuerzo y disnea. La anemia puede contribuir a la fatiga con enfermedad crónica o en enfermedad crónica. Las bajas concentraciones séricas de ferritina en ausencia de anemia también puede causar fatiga que se corrigen con la administración de hierro. Trastornos inflamatorios sistémicos o reumatológicos. La fatiga es un síntoma prominente en muchos trastornos inflamatorios crónicos, lo que incluye lupus eritematoso sistémico, la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, las vasculitis relacionadas con anticuerpos ANCA, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, pero no suelen ser un síntoma aislado. La fatiga también se relaciona con enfermedades por inmunodeficiencias primarias. Embarazo. La fatiga es un síntoma muy reportado por las mujeres durante todas las etapas del embarazo y el puerperio. Trastornos de causa poco clara. El síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia incorporan a la fatiga crónica como parte de la definición sintomática cuando se presenta en asociación con varios criterios de inclusión y exclusión, como se revisa en detalle en los capítulos respectivos de este libro. La enfermedad multisistémica crónica, también llamada síndrome de la guerra del Golfo, es otro complejo sintomático con fatiga prominente, aunque no es exclusiva. Sí es más frecuente observarla en veteranos de la guerra del Golfo del 91. El término fatiga crónica idiopática se utiliza para describir el síndrome de fatiga crónica inexplicada en ausencia de características clínicas adicionales suficientes para satisfacer los criterios diagnósticos de síndrome de fatiga crónica. Bueno, y aquí mi comentario de esta parte. Entonces, vemos que cuando uno va viendo el libro, las posibilidades diagnósticas y la cantidad de enfermedades que pueden producir fatiga son muchísimas. Entonces vemos que es un síntoma demasiado inespecífico y debemos pensar casi que en muchísimas causas en todos los órganos. Lo más importante es que abramos los ojos y que estemos muy atentos a pistas diagnósticas que me permitan a mí llegar a un diagnóstico.
increíble y muy bueno los datos acerca de, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas. Entonces miren que no solamente la enfermedad psiquiátrica per se, sino en otras enfermedades sistémicas, por ejemplo de medicina interna, no se les olvide preguntar síntomas psiquiátricos. Es decir, un paciente que viene con fatiga y tiene un lupus, uno podría decir que esa fatiga es por el lupus, pero no olvidemos que puede tener también un trastorno depresivo que le está explicando la fatiga y esa fatiga no sea por el lupus. Entonces me pareció muy interesante de esa parte del capítulo. Los trastornos del sueño, no se le olvide preguntarle a los pacientes si duermen bien. Muchos pueden tener SAOS, pero otros pacientes simplemente no duermen. Es un paciente que estudia medicina, por ejemplo, y duerme 2, 3 horas, 4 horas. Obviamente ese paciente va a estar fatigado y lo que necesita es mejorar su calidad de vida. Trastornos endocrinos muy clásicos como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo pueden ser causa también de este síntoma tan importante. Este dato es importante, miren, más del 80% de los pacientes con hemodiálisis refieren fatiga, un porcentaje muy grande. Entonces, pues puede esa fatiga ser simplemente porque mi paciente está con una enfermedad renal crónica en diálisis o si aún no ha llegado a diálisis, pues también podría ser explicado por esta enfermedad. Otra cosa importante, la obesidad. Miren que la obesidad per se puede producir fatiga, muchas veces con inactividad física o el paciente sí es activo pero tiene obesidad. Entonces el simple hecho de mejorar la calidad de vida, de mejorar sus estilos de vida, de hacer ejercicio, de bajar de peso, puede mejorarle ese síntoma tan importante. Y otro mensaje muy importante, los fármacos, muy importante que a veces no le paramos bolas, a veces no le prestamos atención a esos medicamentos que está consumiendo el paciente, pero son muchos los medicamentos que pueden producir fatiga: antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, opioides, relajantes musculares, anticonvulsivantes. En nuestros pacientes cardiovasculares, los betabloqueadores son causa de fatiga. Y obviamente las otras causas que ya nos ha dicho el libro, las enfermedades malignas, hematológicas, los trastornos reumatológicos, el embarazo per se. Entonces, ojo, paciente mujer en edad fértil que viene con fatiga, pues pregúntele si le vino la menstruación y si no, entonces pídale una prueba de embarazo. Bien, y ahora sí, vamos a continuar con el estudio del paciente. Estudio del paciente. La anamnesis detallada sobre la calidad, patrón, marco temporal, síntomas relacionados y factores que alivian la fatiga es crucial para definir el síndrome y ayudar a la valoración adicional y tratamiento. Es importante establecer si la fatiga es el término adecuado, si los síntomas son agudos o crónicos, y si la alteración es de predominio mental, físico o una combinación de ambos. El interrogatorio por aparatos y sistemas debe tener por objeto diferenciar la fatiga de la somnolencia diurna excesiva, de la disnea de esfuerzo, de la intolerancia al esfuerzo y la debilidad muscular. La presencia de fiebre y escalofríos, diaforesis nocturna o pérdida de peso debe hacer surgir la sospecha de infección oculta o cáncer. Es obligada una revisión cuidadosa de las prescripciones, consumo de medicamentos de venta libre, compuestos herbolarios y drogas recreativas, así como del consumo de alcohol. Deben investigarse las circunstancias alrededor del inicio de los síntomas y los posibles desencadenantes. Los antecedentes personales no patológicos son importantes, con atención al estrés laboral y horas de trabajo, red social de apoyo y problemas domésticos, lo que incluye violencia intrafamiliar. Se interroga sobre los hábitos del sueño y de la higiene del sueño. El impacto de la fatiga en el funcionamiento cotidiano es importante para comprender la experiencia del paciente y valorar el éxito del tratamiento y la recuperación. La exploración física del paciente con fatiga se guía por la anamnesis y por el diagnóstico diferencial. Debe realizarse un examen detallado del estado mental con atención particular a los síntomas de depresión y ansiedad. Se requiere exploración neurológica formal para determinar si hay debilidad muscular objetiva. Esto suele ser una actividad sencilla, aunque en ocasiones los pacientes con fatiga tienen dificultad para realizar esfuerzo contra resistencia y reportan que la generación de fuerza muscular plena requiere un esfuerzo mental sustancial. En las pruebas contra resistencia deben ser capaces de producir fuerza muscular plena por solo un breve periodo antes de ceder a la fuerza aplicada por el explorador.
Este tipo de debilidad a menudo se conoce como debilidad fingida y puede o no estar relacionada con dolor. Esto se diferencia de la debilidad por lesiones de los haces motores o de la neurona motora inferior, en la cual la resistencia del paciente puede ser superada con una fuerza suave y constante y nunca se genera una fuerza muscular plena. El paciente puede demostrar debilidad por fatiga, en la cual la fuerza se encuentra completa cuando se valora por primera vez, pero se debilita gradualmente con la repetición de la valoración sin intervalo de reposo. La debilidad por fatiga, que suele indicar un problema de transmisión neuromuscular, nunca tiene la característica de debilidad de escape que en ocasiones se observa en pacientes con fatiga. Si no se establece con la exploración física la presencia o ausencia de debilidad muscular, pueden ser útiles los estudios de conducción nerviosa con electromiografía. La exploración física general debe buscar datos de enfermedad cardiopulmonar, cáncer, linfadenopatías, organomegalia, infección, insuficiencia hepática, nefropatía, desnutrición, enfermedades endocrinas y colágenopatías. En pacientes con dolor musculoesquelético diseminado concomitante, la valoración de puntos sensibles ayuda a revelar la fibromialgia, aunque el resultado diagnóstico de la exploración física general puede ser relativamente bajo en la evaluación de la fatiga crónica inexplicable, con identificación de la causa solo en 2% de los casos en un análisis prospectivo. Es probable que el rendimiento de una valoración detallada del estado neuropsiquiátrico y mental sea mucho más alto, revelando una posible explicación de la fatiga hasta en 75 a 80% de los pacientes en algunas series. Además, el reto que conlleva la exploración física demuestra un método amplio y sistemático para estudiar los síntomas del paciente y ayudar a construir la confianza y a favorecer la formación de una alianza terapéutica. En solo 5% de los casos es posible identificar la causa de la fatiga crónica con pruebas de laboratorio. Además de unas cuantas pruebas estándar de detección, los exámenes de laboratorio deben guiarse por la anamnesis y exploración física. La realización de pruebas más amplias probablemente lleve a resultados positivos falsos que requieren explicación e investigaciones innecesarias, por lo que tales estudios deben evitarse y no utilizarlos como sustituto de una valoración clínica. Un método razonable para la detección incluye una biometría hemática completa con recuento diferencial en busca de anemia, infección y cáncer. Electrolitos, sodio, potasio, calcio, glucosa, pruebas de función hepática, renal y tiroidea. Se consideran las pruebas de función suprarrenal y búsqueda de infección por VIH. Las guías publicadas para definir el síndrome de fatiga crónica también recomiendan medir la BCG como parte de la valoración, pero a menudo que la cifra sea muy elevada, dicha prueba es inespecífica en ausencia de otras manifestaciones clínicas y es poco útil. Las mediciones sistemáticas de anticuerpos antinucleares de ANA proporcionan información de forma aislada y con frecuencia resultan positivas en títulos bajos en adultos por lo demás sanos. No suelen estar indicados estudios adicionales sin un objeto claro como los estudios de imagen corporal total. Además de su conveniencia, riesgos potenciales y costos a menudo revelan hallazgos incidentales no relacionados que pueden prolongar de manera innecesaria el estudio diagnóstico. Bueno, y mi comentario acerca del estudio de los pacientes con fatiga. Entonces miren que el libro es muy enfático en que lo más importante a la hora de yo abordar un paciente con fatiga, con astenia, con adinamia, es la anamnesis y el examen físico. Pero no solamente en fatiga, miren que en general en cualquier síntoma, en cualquier abordaje clínico, siempre lo más importante, y muchos expertos dicen que con una buena anamnesis, con buen examen físico, tengo el 80% de los diagnósticos. Entonces, nuevamente, resaltar una muy buena anamnesis y un muy buen examen físico posiblemente me ayuden mucho a orientar cuál va a ser el diagnóstico de mi paciente. En general, uno le hace unos exámenes básicos como un hemograma para ver si hay anemia, para ver si tiene leucocitosis, para ver si tiene trombocitopenia, una función renal para ver si tiene enfermedad renal crónica. Vimos lo que ya en el diagnóstico diferencial, que la enfermedad renal crónica, incluso sin diálisis, puede ser una causa frecuente de fatiga. Un perfil hepático es importante.
Yo le añadiría un citoquímico de orina para ver enfermedades sistémicas que puede producir un sedimento activo. Una función tiroidea es fundamental. Una búsqueda de infección por VIH, en general el examen o los anticuerpos de VIH, en general la ELISA de VIH de cuarta generación deberían tener todo el mundo, todas las personas, no solamente que tengan fatiga, sino todo el mundo que sea sexualmente activo, debe tener al menos una prueba de VIH en toda su vida. Y si tiene factores de riesgo, debe hacerse de forma frecuente. En cuanto a los ANA, aquí en el libro pues no lo menciona tan claramente, pero mi consejo es que no le soliciten pruebas autoinmunes o perfil autoinmune como ANA, como ENA, como complemento, como los ANCA, si no tienen una clínica clara que les sugiera una enfermedad autoinmune tipo vasculitis, tipo lupus, tipo Sjögren, tipo alguna enfermedad. Es decir, yo tengo que tener una alta probabilidad pretest para yo poder hacer el abordaje diagnóstico y poder tener más herramientas para la interpretación de estas pruebas, porque recuerden que los ANA, anticuerpos antinucleares, que realmente parece que el nombre más adecuado son los anticuerpos anticelulares, porque se dirigen contra toda la célula y no solamente contra el núcleo, pareciera que, digamos, lo ideal es que siempre tenemos que tener una alta probabilidad de pretest, una clínica consistente con la enfermedad que yo le estoy buscando. Entonces lo que les decía es que muchos pacientes sanos pueden tener unos ANA positivo en títulos bajos y eso no significa enfermedad, y eso me puede a mí enredar el estudio diagnóstico y hacer que yo le haga más pruebas e incluso a generar un estrés al paciente sobre una posible enfermedad autoinmune que el paciente no tenga. Entonces recuerden nuevamente, mensajes importantes: buena anamnesis, buen examen físico para clínicos básicos, y según lo que yo esté pensando en mi paciente, pues ya voy a solicitarle estudios adicionales dependiendo lo que yo esté pensando. Vamos entonces a la parte del tratamiento de la fatiga. Tratamiento. La prioridad en el tratamiento es valorar el trastorno subyacente que explica la fatiga, porque en algunos contextos esto puede ser curativo, mientras que en otros es paliativo. Por desgracia, en muchas enfermedades crónicas la fatiga puede ser resistente a los tratamientos tradicionales con modificadores de la enfermedad, y es importante que en tales casos se valoren otros posibles factores que contribuyen a la fatiga, porque la causa puede ser multifactorial. El tratamiento con antidepresivos puede ser útil para tratar la fatiga crónica cuando hay síntomas de depresión y es más eficaz en el contexto de un método multimodal. Sin embargo, los antidepresivos también pueden causar fatiga y deben interrumpirse si no se demuestra eficacia. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual puede ser de utilidad en el contexto de síndrome de fatiga crónica, así como de fatiga relacionada con cáncer. Está demostrado que tanto la terapia cognitiva conductual como el ejercicio graduado, en el que la actividad física, por lo general caminar, se incrementa de manera gradual con atención en cifras específicas de frecuencia cardíaca para evitar el esfuerzo excesivo, producen mejorías ligeras en el tiempo de marcha y en las mediciones de fatiga referidas por el sujeto mismo, en comparación con la atención médica estándar de pacientes con fatiga crónica en el Reino Unido. Estos beneficios se mantuvieron después de una mediana de seguimiento de 2.5 años. Los psicoestimulantes como las anfetaminas, el modafinilo y el armodafinilo pueden incrementar el estado de alerta y la concentración y reduce la somnolencia diurna excesiva en ciertos contextos clínicos, los cuales pueden a su vez ayudar con los síntomas de fatiga en un pequeño grupo de pacientes. Pero en términos generales, estudios clínicos con asignación al azar han demostrado que no son útiles para el tratamiento de fatiga en lesión encefálica postraumática, en enfermedad de Parkinson y en esclerosis múltiple. En pacientes con hipovitaminosis D, el reemplazo de la vitamina puede mejorar la fatiga. El desarrollo de un tratamiento más efectivo para la fatiga está obstaculizado por el conocimiento limitado de las bases biológicas de este síntoma, incluida la manera en que la fatiga se percibe y registra en el sistema nervioso. Las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa podrían mediar la fatiga en algunos pacientes. Los datos preliminares sugieren que la terapéutica biológica que inhibe la interleuquina 1 y otras citoquinas ayudan a aminorar
la fatiga en algunos pacientes con trastornos inflamatorios, además o como parte de su efecto modificador de la enfermedad. Por tanto, los antagonistas de citoquinas son una posible estrategia futura. Pronóstico. La fatiga aguda, que es lo suficientemente importante para requerir valoración médica, probablemente lleve a una alteración médica, neurológica o psiquiátrica que cause la fatiga crónica inexplicada. La valoración de un paciente con fatiga crónica inexplicada más a menudo lleva el diagnóstico de enfermedad psiquiátrica o permanece inexplicada. La identificación de una alteración grave no diagnosticada o que pone en riesgo la vida fue poco común en los estudios longitudinales de vigilancia de pacientes con fatiga crónica inexplicada. Es poco frecuente la resolución por completo de la fatiga crónica inexplicada, al menos a corto plazo, pero los métodos terapéuticos multidisciplinarios podrán llevar a mejoría sintomática y de la calidad de vida. Mi comentario entonces con respecto al tratamiento sigue siendo el mismo. Básicamente necesitamos primero descubrir cuál es la enfermedad que el paciente tiene y con eso definir el tratamiento. Generalmente, como decía Harrison, los tratamientos para fatiga como tal no tienen mucha utilidad y en casos paliativos se podría intentar uno u otro medicamento, pero realmente el resultado no es tan prometedor. Y en cuanto al pronóstico, vemos que los pacientes que consultan por fatiga en general no tienen un pronóstico grave que amerite, el proceso diagnóstico urgente o que vaya a acabar con su vida de forma rápida. Con esto hemos llegado al final de este capítulo. Es un capítulo relativamente corto de Harrison, pero que nos trae muchísimas enseñanzas que pueden repasar. Esta es una nueva forma de aprender medicina interna mientras vas en el carro, mientras vas en transporte público, mientras vas caminando. Recuerda, si te gustó, suscribirte a todas las redes sociales en las cuales estoy produciendo contenido médico. En Instagram como MedInternaJG, en Twitter como MedInternaJG y el canal de YouTube. Y obviamente por donde lo estás escuchando, por Spotify o por YouTube. Te invito a que sigas todos los capítulos que van a venir más adelante sobre el Club del Libro, en el cual vamos a seguir estudiando los capítulos más importantes de los libros clásicos de medicina interna. Vamos a hacer inicialmente, como lo hemos hecho hoy, una lectura del párrafo más importante o de la parte que viene en el capítulo, y posteriormente daremos unas conclusiones y unos comentarios al respecto. Recuerda que hay cosas que posiblemente en los libros esté un poco desactualizada, entonces en esos casos en los comentarios te dejaré qué ha cambiado o qué recomiendan los expertos en este momento. Bueno, te agradezco mucho y no olvides nunca dejar de leer los libros clásicos en medicina interna. Feliz día el día que ese sea.